este viernes, en un día en que, como les cuento, los mercados están cotizando con alzas. Analizamos esta escena de los mercados y lo hacemos con la ayuda de Javier Lorenzo, director de la escuela J. Lorenzo Trading. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Bueno, hoy continúan las alzas en Estados Unidos. Como salgo de dar esas cifras del país, empezamos, si te parece, por ahí. ¿Cómo ves la sesión en Wall Street? ¿Cómo ves el cierre de semana? Pues a ver, realmente para mí lo más positivo, por así decirlo, de la sesión de hoy es, como podemos ver siguiendo los principales índices, es que el Russell 2000, que es el índice, digamos, de las pequeñas y medianas empresas, lo está haciendo mejor que S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, que estabas comentando, ¿no?, que estaban subiendo. El Russell 2000 lo está haciendo un poco mejor. Si nos centramos en la última semana, el índice lo ha hecho mucho peor y esto es muy negativo, principalmente, normalmente cuando se dan correcciones en los mercados, aquí lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Vemos como durante la semana Dow Jones, S&P y Nasdaq han cotizado planos, pero el Russell 2000, esas pequeñas empresas, venían cayendo y hoy, entre ayer y hoy, están recuperando. Eso, ya digo, es positivo porque es un poco lo que genera dudas, ¿no? Que las empresas pequeñas caigan y al final se produzca ese efecto dominó que acabe complicando la situación de las grandes. Entonces, para mí es lo más importante de la renta variable de Estados Unidos hoy, que las pequeñas empresas recuperen un poquito el terreno perdido estas últimas sesiones y vayan mejorando la situación. En el caso de Europa, ¿con qué te quedas de la semana? Hemos visto, bueno, pues como durante varios días había ciertos vaivenes, ¿no? Esta mañana, ahora no tengo el dato, pero esta mañana incluso caía la volatilidad a pesar de los movimientos que hemos visto esta semana. Ahora sí, este viernes, alzas, que ya veíamos un poco ayer. Hoy hemos tenido ese dato de IFO alemán. ¿A qué obedece el optimismo que estamos viendo hoy? Sí, yo creo que podríamos decir que las últimas semanas se está dando un poco esa situación, ¿no?, de que Europa está, entre comillas, ganando la batalla o ganando fuerza relativa con respecto a los índices americanos. Si vemos esa fuerza relativa, ¿no?, que para mí es una medida muy, muy interesante siempre, vemos como ya tenemos a índices como el MIB italiano, el CAC francés, el AEX holandés, que a día de hoy ya son más fuertes que S&P 500, que Nasdaq 100, y eso yo creo que es algo muy significativo. Además, hoy, por ejemplo, como has comentado, ¿no?, con ese dato que ha empujado un poquito la confianza en Alemania, el DAX lo tenemos prácticamente en máximos históricos y subiendo más de un 0,5%. Por lo tanto, yo creo que entre estos problemas que está teniendo el sector, problemas, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, esta debilidad que está mostrando últimamente el sector tecnológico. Sabemos que el sector tecnológico es el que más peso tiene, el que más relevancia tiene en Estados Unidos. Eso hace que los índices estadounidenses pues les esté costando un poquito más, y como en Europa no es tan relevante el peso tecnológico, pues esté ganando esa batalla. Ya digo, para mí hoy destacar eso, ¿no?, el DAX en máximos históricos, que es un poco el que lleva la voz cantante, y creo que es muy positivo. Yo creo que en las próximas semanas habría que ir buscando, ya deberíamos de ir buscando el sobreponderar Europa en nuestras carteras, porque creo sinceramente que a corto y medio plazo lo puede hacer mejor que Estados Unidos. Bueno, quizás eso tiene que ver un poco también con lo que está sucediendo en sectores como el bancario, ¿no? Como decías, en Europa tenemos mucho menos peso de tecnología, tenemos más banca, lo vemos en la bolsa española, pero también lo vemos en general en el sectorial, ¿no? Y precisamente por eso te quería preguntar. Por un lado tenemos las noticias de los bancos, de la banca española. Hoy nos despedimos de Bankia, tenemos a Santander, ¿no?, que también nos ha dado algunas novedades, pero bueno, en definitiva, desde que ayer oíamos de nuevo a Powell, de nuevo el sector bancario volvía a subir, así que ya que estábamos con eso, dame un análisis de cómo ves el sector y cómo ves a nuestras entidades. Sí, fíjate que, por ejemplo, aquí por ver este gráfico de referencia, Raquel, esto ya desde finales del año pasado, octubre, noviembre, ya cuando vimos, esto es, bueno, para que la gente lo tenga claro, aquí lo que estamos comparando es el sector financiero, es un spread, ¿no?, del sector financiero con respecto a las empresas grandes, a las empresas de gran capitalización de Estados Unidos. Y vemos como el sector financiero durante todo 2018 iba perdiendo fuelle, 2019 tampoco demasiado, la crisis del COVID le afectó mucho, aquí lo vemos, pero vemos desde octubre, noviembre como ese sector financiero ha empezado a ganar relevancia, a ganar mucho peso con respecto al global del mercado, ¿no? Y eso, como comentas, es muy positivo para Europa. La banca, hemos visto la subida que tuvo el IBEX, ¿no?, en noviembre, diciembre, espectacular. Entonces, yo creo que esta tendencia va a continuar, ¿no?, por lo que tú dices también de Joe Biden, un poco ese apoyo. Vimos en enero también que ya se daba permiso, entre comillas, a los bancos americanos recomprar sus propias acciones, que eso siempre es muy positivo para el accionista.
sobre todo para el accionista pequeño inversor, y entonces considero que esta tendencia va a seguir, no sé si con tanta verticalidad como hemos vivido en, sobre todo, noviembre, diciembre, enero, febrero, pero creo que va a continuar así. Creo que el sector financiero va a seguir haciéndolo mejor de media que el mercado global, y eso es muy positivo. Y si nos centramos en el mercado español concretamente, por ejemplo, el caso de CaixaBank, es verdad que el fuerte vino ahí, ¿no? En noviembre, diciembre. Yo no sé si... yo soy de los que no le gusta mucho este dicho, ¿no? Que se utiliza mucho en la bolsa porque al final creo que es un poco circunstancial. Compra con el rumor y vende con la noticia o algo así, ¿no? Pues cuando se dio esta noticia de la fusión entre CaixaBank y Bankia, la reacción fue muy positiva. Aquí tenemos el gráfico de CaixaBank, ¿no? Y ahora mismo continúa subiendo claramente, continúa en pendiente ascendente, haciendo sucesión de máximos crecientes. Por poner una referencia, ¿no? El caso de CaixaBank que comentábamos. Yo creo que hasta esta zona, hasta la zona de los 2,90, 95, creo que tiene recorrido. Creo que, ya digo, no sabemos si esto va a ser en 2 semanas o en 2 meses, pero creo que va a tender hacia esa zona, y luego ya veamos en esa zona que puede tomarse un descanso, puede relajarse un poco, y entonces el sector financiero ahí pues ya tranquilizarse. Pero yo creo que, insisto, queda potencial todavía en el sector financiero en general, en el sector financiero, poniendo el ejemplo de CaixaBank, en España en particular. Bueno, pues anotados esos niveles para CaixaBank, 2,90, 2,95, y ese optimismo, ¿no?, que seguimos viendo en el sector financiero. Y te cambio de sector, Javier. ¿Qué me dices del petróleo? Porque estamos muy pendientes de lo que sucede en el canal de Suez, pero bueno, al final sí que es verdad que hemos visto mucha volatilidad, ¿no?, en los precios, en movimientos quizá entre 60, 65, ¿no?, un poquito más arriba en las últimas semanas. Quizá mirando un poquito más a esa OPEP Plus del mes que viene, ¿cómo ves el sector? Pues, a ver, si nos centramos en los valores del sector energía, ahora mismo la verdad que lo vienen haciendo muy bien, está ganando, es un sector que había sido pues muy débil, ¿no?, anteriormente, está ganando mucha fuerza relativa. Aún así, para mí uno de los hándicaps de operar, en este caso el propio precio del crudo, del petróleo, es lo que tú comentas, exceso de volatilidad. La verdad que para un pequeño inversor es difícil tener exposición a este sector, a esta materia prima, por los vaivenes que tiene, ¿no? Aquí lo vemos. Día de caídas, día de subidas, ayer día de caídas, hoy recuperando otra vez. A priori, si nos centramos un poco en simplificándolo mucho, el tema del canal de Suez, que ha sido noticia y que obviamente es algo muy relevante, pues ese hecho, digamos, ¿no?, hace que el precio del petróleo suba, hace que el precio del petróleo tire hacia arriba, ¿no?, menor oferta, por tanto subida del precio, de forma lógica. Pero claro, mi problema, o lo que yo vería como un hándicap a la hora de buscar oportunidades ahí, es que ahora estamos muy expuestos a es noticia, ¿no? Cualquier cosa, cualquier adelanto, cualquier cosa relacionada con el caso que se ha dado en el canal de Suez va a mover el mercado. Y entonces, psicológicamente es muy difícil, ¿no?, tener una posición ahí y ver cómo hay un titular y el precio se mueve de forma muy brusca, muy rápida. Entonces yo sería muy prudente a la hora de tomar decisiones ahí, pero ya digo, simplificándolo mucho y de forma teórica, creo que el precio del petróleo tirará hacia arriba, debe de ir a buscar de nuevo esos máximos en 66, 67 dólares, y por lo tanto entiendo que las empresas del sector, energía, petróleo, empresas tipo Chevron, tipo Exxon, por ejemplo en Estados Unidos, creo que también podrían acompañar esa subida del petróleo y tener recorrido alcista en las próximas sesiones, próximas semanas. Bueno, pues vamos a esperar en los próximos días y semanas a ver qué pasa con Suez, y luego ya revisamos de nuevo. Te pregunto por un último sector. ¿Qué me dices del sector textil? Hoy estaba mirando ahora las cotizaciones mientras hablabas, y hoy sí tenemos subidas en Nike, en H&M, en Adidas, ¿no? Pero ayer, bueno, pues fue llamativo el movimiento después del boicot que se hizo a sus productos en China, ¿no? ¿Crees que lo de ayer fue, pues eso, cosa de ayer? ¿Crees que esto podría extenderse y volver a tener consecuencias sobre alguna de estas compañías? A ver, justo yo vi el caso de Nike porque además la tengo en cartera, la tenía en cartera, con lo cual me llamó mucho la atención, ¿no?, el ver un movimiento así tan brusco. Caída brutal, ahí lo vemos, ¿no?, aquí lo podemos ver, ¿no?, ayer caída brutal, luego durante la sesión es verdad que recupera, pero claro, ya estamos hablando de una caída de un 3-4%. Hoy abre con subidas, ¿no?, y te lo tenemos ahí, en teoría vemos una vela de indecisión, una jornada pues un poco complicada. Yo personalmente pienso que este tipo de cosas al final es eso, ¿no? Al final es la noticia, la volatilidad del momento, pero no acaban llegando a
a complicar la situación. Yo no creo realmente, pero ya no puedo afirmar con rotundidad, pero yo pienso que va a quedar en nada, que al final recuperará, y en el caso de Nike, por ejemplo, que es una empresa sólida, una empresa muy fuerte, tendencia alcista sobre todo, aunque lleva estos últimos 2 meses en rango lateral, creo que recuperará, y que si el mercado continúa aparentemente no con la buena salud que tiene y con las subidas, irá a buscar esa zona de resistencia, esa zona de máximos. Yo personalmente, si me preguntas a mí, yo no creo que vaya a ir a mayores y que vaya a tener mayores complicaciones para esos valores. Pero bueno, sabemos cómo se las gastan, cómo tienen este tira y afloja siempre por un motivo o por otro. Empresas, bueno, en general empresas chinas, ¿no? O el gobierno chino, y habrá que ver un poco por dónde sale la situación. Bueno, pues ya después de este repaso, una pregunta más y te dejo ir, Javier. Me hablabas antes de que quizás es el momento de empezar a sobreponderar Europa, bueno, aunque sea la semana que viene, pero estamos ya mirando a ese cierre de mes y a ese cierre de trimestre. No sé si estás pensando en algún movimiento en concreto o bueno, ¿qué tienes en mente? Bueno, en principio, históricamente el mes de abril es alcista por naturaleza, quiero decir, de pauta estacional. Esto es lo que de siempre, no todos los meses de abril el mercado va a subir. Pero es uno de los mejores meses para el mercado históricamente, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es verdad, ya digo, que en el caso de, al final, por movimientos, yo particularmente, por el tipo de gestión que tengo, sí que es verdad que los últimos 2 valores que incorporo a mi cartera son europeos. Entonces, bueno, al final es ir dejándote un poco guiar, no tampoco movimientos drásticos, pero sí que, así como estos meses atrás, yo prácticamente, entre comillas, ni revisaba Europa, porque entendía que Estados Unidos tenía mucho más potencial, mucha más probabilidad de crecimiento, de seguir con esa fuerza. Ahora sí que ya empezamos a darle más importancia a valores europeos. Y dentro de Europa, por ejemplo, por poner algún ejemplo, sector viajes y ocio lo está haciendo muy bien, y me gusta mucho, por dar alguna referencia para los telespectadores, sector industria metalúrgica, por ejemplo, Acerinox, la tengo en el punto de mira y puede ser un valor interesante para incorporar a una cartera. Louis Vuitton o Hermès, por ejemplo, sector artículos personales, en Francia también me gustan mucho. Creo que por esos sectores, viajes y ocio, automóviles, hay cosas interesantes, banca, como hemos comentado, está mejorando. Yo iría buscando esos sectores europeos si tuviese que hacer movimientos para esta semana. Bueno, de hecho no lo hemos comentado, pero dentro de nuestra bolsa española, ArcelorMittal un 7,4%, Acerinox que mencionabas un 2,8%, esa subida, ¿no?, de los precios del sector de estas empresas, pues también hemos visto movimientos en las últimas semanas y hoy lo tenemos de nuevo ahí con ArcelorMittal. Pues Javier Lórenz, muchísimas gracias por acompañarme este ratito, que termines bien la sesión y buen fin de semana. Igualmente, Raquel, muchas gracias a vosotros, un saludo para todos. Bueno, pues ahí teníamos ese análisis de